Es una unidad absoluta, pero la realidad es que eso no es posible, es una unidad absolutamente relativa y esa es una expresión bárbara, no se puede decir eso. Pero lo que queremos decir es que el ideal en la unidad no es tan difícil de alcanzar. Lo que pone el apóstol, de ejemplo, es el cuerpo humano. Y yo mencionaba que es miembros los unos con, en diferencia, miembros los unos de, porque miembro de significa que no te puedes segregar, pero miembro con, esa situación es diferente. Conjunción con lo que hace es quita y pone. Yo puedo estar con alguien y después ya no estoy con él. Y esa es la pequeña gran diferencia de estas palabras, donde hace que el ideal se convierta en una cosa muy difícil de alcanzar. Hay un versículo, aparte de esto, de que somos miembros, etcétera, y de que nos hacemos al más débil en un momento de dificultad, como nos hacemos al más fuerte en un momento de alegría. Dice el texto que Dios pone en el cuerpo a los miembros como Él quiere. Ahora, yo les he mencionado mucho que esto no es un pasaje exclusivo de esta congregación y ni siquiera de una denominación en particular, sino es una verdad bíblica para todo el cristianismo. Y hablar del cristianismo de ese modo tan general, pues obviamente implica el ecumenismo, ¿no? O sea, todas las denominaciones cristianas, todas. Y bueno, al hablar del árbol cristiano, las ramas, las denominaciones, y al hablar del ecumenismo, pues ya me metí en problemas, porque ya metía troncos no cristianos, y no, corrijo, es para el tronco cristiano, ¿sí? No es ecuménico, aquí es para el tronco cristiano. En todo caso, la mejor expresión es interdenominacional, que quiere decir todas las ramas del árbol cristiano. Bien, entonces cuando dice que Dios pone en el cuerpo a los miembros como Él quiere, en el verso 18, podemos irnos por el atajo de decir, bueno, es sobre el ideal, pero yéndonos más a la cosa de lo práctico en la vida de las iglesias, pues yo tengo que decir que sí, al final, sí, Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere. Entonces, ¿qué es el asunto de la deserción, de la apostasía? Bueno, tenemos que decir que la iglesia es una agencia divino-humana. Es verdad que el Espíritu Santo hace esta obra como tejido conjuntivo de embalsamar a la congregación, pero miren, es que aquí yo estoy sufriendo porque es cierto que las cartas son a congregaciones locales, a cuerpos específicos, a la iglesia local, pero en el momento en que el apóstol pide que se role a otras congregaciones, ya la necesidad o la temática de una congregación local se diluye con las necesidades o temas de las otras congregaciones, que si bien hay principios generales que sirven a todas, pues nos sirven hasta hoy día a nosotros, el hecho es que existe una universalidad de necesidades. Y con esto, fíjate que estoy diciendo también, bueno, te lo voy a poner en un ejemplo. Creo que me explico más en vez de estarle dando de vueltas. Perita tiene un énfasis de testimonio muy fuerte. No me atrevo a decir de evangelismo porque el evangelismo debería dar el resultado, bueno,
Mira, puras contradicciones conmigo en este momento. Es que sí es evangelismo al final por lo que voy a decir. Le ha testificado a un montón de gente. A muchos y no vienen. No, pero cierra la boca, Pera. Sí. Le testifica a mucha gente y ella mencionó ahorita con queja, no vienen contigo, pero de que son del reino, son del reino. Sí. En Zacapu tengo esas experiencias. Le testificó mucho al director de la secundaria de mis hijos, pero mucho. Y en un servicio interdenominacional, por eso estoy con este pasaje así, de aquí me brinco, ¿no? En un servicio interdenominacional que hacíamos en Zacapu, mira, los bautistas son raros. Nosotros, la primera era la única iglesia bautista con las demás de otras denominaciones, porque hubiera dicho las iglesias bautistas, pero en ese entonces, y creo que ahorita nada más también siguen habiendo dos nada más en Zacapu, pero éramos los únicos. Y entonces en esa reunión interdenominacional aparece el director de la secundaria, pero bien feliz, allá adorando y todo, ¿no? Entonces ya Pera lo saluda, ¿qué óboles, director? Bueno, por su nombre, ¿verdad? ¿Qué óboles, director? ¿Qué haces aquí? No, pues mira, tu testimonio, tu palabra, pegó y estoy en la congregación X, y ahora que fue el servicio interdenominacional, pues vine con todos los de la iglesia, como ustedes, y toda la frustración equivocada de Pera es, bueno, yo estoy testificando, ajá, y testificas para el reino. Claro, quisiéramos que estuvieran en tu propia iglesia local, pero pega, otra cosa que también le pasó, mi hija hacía gimnasia allá, aparte de la alberca, en Zacapu, y tenía pues su círculo, ¿no? Y su entrenador y todo. Entonces, Pera también testificaba un montón, y una jovencita, Samantha Sami, ¿cómo le testificó? Para no hacerles el cuento largo, la misma canción, en otra reunión, con una de las pastoras de ahí de Zacapu, con su congregación, vino Samantha con la pastora, una discípula muy servicial, ahí haciendo muchas cosas, y Pera, oye, yo te testificaba y no viniste conmigo. Bueno, no le decía así, ¿verdad? Sino simplemente decía, creí que no había pasado nada. Y la muchacha, no, sí, cómo no, ahora mira, soy parte de esta iglesia. Y la pastora muy contenta porque decía, es una discípula muy fuerte. Entonces, la moraleja de la historia es que Pera fue efectiva. La frustración de la historia es que no acabaron con su iglesia local. Pero eso es lo que estoy diciendo de esto. La casa está a una iglesia local, y yo insisto mucho que la iglesia local es la sucursal del reino, ¿no? Pero no somos exclusivos, formamos parte del reino. Entonces, como este pasaje nos acomoda a todos, pues estamos en ese toma y daca de pertenencia en las iglesias locales. Entonces, fíjate lo que voy a mencionar. Dice, Dios pone en el cuerpo a los miembros como Él quiere. La pregunta que queda entonces ahorita de reflexión es, ¿en cuál cuerpo? Diríamos en un a priori. No, si Pablo escribe a Corinto es para que los miembros que Dios quiso estén en el cuerpo de Corinto. Pero vuelvo, esta carta se iba a rolar, y lo que era una necesidad primaria con Corinto se extiende a las demás congregaciones con otras necesidades, pero la verdad universal o general se acomoda. Entonces, Dios pone en el cuerpo a los miembros como Él quiere, sí en la iglesia local y sí en el reino. Parece una respuesta ambigua, pero al final es real. Entonces, te voy a decir qué pasa con primero vamos con la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la renuncia al cristianismo. Y ese sería la enfermedad más grave.
yo me salieron una cosa que se llama queratosis agnítica, que es la abuela del melanoma. Si se descuida esta queratosis, llega a engendrar melanoma, y el melanoma es un cáncer cutáneo peligroso. Pero quedándose como esta cosa que les acabo de decir y atacándola, ya no pasa más. Y esto se quema con nitrógeno, fíjate como en las películas de Terminator, ¿no? Con el nitrógeno. Y ya se mueren las células y luego renacen sanas, pues. Entonces, aquí es que la apostasía es el melanoma. La deserción sería la queratosis. Y la apostasía es el melanoma, y es el cáncer incurable que te mueres. La apostasía es renunciar al cristianismo. Y diríamos, ay, ¿a poco eso pasa? Sí, sí pasa. Fíjate que la carta a los hebreos, esa carta está dirigida a los judíos, por eso es carta a los hebreos. Y menciona eso de que ya no queda más expiación por el pecado y esas cosas. Y he dicho en el capítulo 10 y en el capítulo 6 que eso se refiere cuando el judío tenía la chance de entrar al cristianismo, pero prefiere el sistema sacrificial y de fiestas judío. Entonces eso se aplica con esos pasajes. No es apostasía porque no entraron, simplemente lo vieron y como ver el agua fría de una alberca no se meten y se quedan con sus rituales. Pero la apostasía sí es renunciar al cristianismo. Ahora, antes de darle la palabra a Arturo, entonces la pregunta a contestar es, ¿el que renuncia al cristianismo pierde la salvación? ¿O nunca fue salvo y por eso renuncia al cristianismo? Son preguntas que obviamente el que las contesta al 100 es el Espíritu Santo, pero yo te puedo anticipar mi respuesta, que no se puede perder la salvación jamás, porque la salvación es jariz de Dios, y al ser jariz de Dios en el Hijo, ya nos embargó al planeta de su gracia. Entonces, no se pierde la salvación. Lo que vuelvo a insistir tanto en el discipulado es, lo que se pierde es la calidad de resurrección, la calidad de vida en el reino. Por ponerlo en una figura, haz de cuenta que en una fiesta, en una fiesta de... Ya ves que en la primera mesa están los papás, los novios, los padrinos, gente muy cercana, ¿no? Y como van siendo menos importantes los invitados, pues los van relegando a las mesas más chafas, ¿no? Y pues nos ha tocado saber y ver que, ¿dónde te tocó? Pues en la mesa, no sé qué, hasta allá, ¿no? A alguien y a otra a ti por acá, ¿no? Entonces, así ilustro de una manera muy simple lo que significa el discipulado en la salvación, en el reino. O sea, el apóstata pues va a estar hasta allá, ¿no? Pero no pierde salvación. Ahora, la razón y por qué apostata la gente. Dentro de las respuestas que he visto en más de 4 décadas, ha sido amargura por la frustración o decepción de cosas que pasan en la iglesia. Y es el tema que voy a seguir con la deserción, porque es que en la iglesia jamás vas a dejar de ver cosas feas, siempre va a haber cosas feas, porque es una agencia humana divina. Entonces te estoy diciendo, la iglesia es pecadora. Oye, pero que está el Espíritu, sí, pero es pecadora. Y al estar en pecado, porque solo en la resurrección vamos a estar sin esa cosa, al estar en pecado, siempre va a haber esas cosas. Entonces te anticipo para que hable Arturo. Si apostasía es pecado, deserción también es pecado. Pero, espérame, abusados. No dije el que deserta es pecador, estoy diciendo, ya la iglesia es pecado. Y entonces ahí, con su virtud y su defecto, hay pecado. ¿Sí, tú? Sí, no.
quería preguntar eso que ya acabas de explicar, que la salvación no se pierde al no apostasia, no apóstata, pues. Pero también hay el pasaje de los que no obedecieron y no entraron en el reino. Entonces, Sí. que no entraron en el reino, ¿qué sería? Tú estás manejando un tema que viene desde el Evangelio y luego lo usa el apóstol. Incluso Judas también en su cartita dice de las nubes sin agua y todo eso. Miren, la respuesta a eso es que la teología es como un suéter que hacen las abuelitas o las mamás o incluso los papás cuando nos ponen a tejer para que se nos calmen los nervios, ¿no? El ir haciendo el suéter, tú estás agarrando el estambre, y ahí está la bola de estambre y vas haciendo el suéter, ¿no? Y hasta que terminas ya se ve el suéter. Esos textos del Evangelio, de Pedro, de Judas, es el estarle con las agujas haciendo el suéter, como que todavía no se ve bien. Y tenemos muchos problemas dentro de la historia de la doctrina, que en los evangelios no hay teología, son las expresiones que la gente podía entender y que estaban mezcladas con ideas que los judíos entendían. Por ejemplo, la idea del infierno, la idea del Sheol, el Jena que menciona Jesús, del basurero que se quema, ¿no? Y que Pablo en las cartas va a ir madurando, pero al final tampoco concluye. Es un suéter que se está tejiendo. Entonces el problema con la teología no es una ciencia exacta como las matemáticas. Ahora la ironía, y acá Arturito que es científico, la ironía es que ya ni las matemáticas son exactas. Se decía, las matemáticas es una ciencia exacta, con la relatividad y luego la física cuántica y otras cuestiones. Han dicho que ya las matemáticas tampoco es una ciencia exacta. Si lo que era ciencia exacta no es ahora ciencia exacta, pues la teología menos. Entonces, con el quehacer teológico estamos concluyendo, y en cada época, como vimos en el instituto, había amén de conclusiones que después tuvieron que tomarse otras, y lo que decimos es, no nos podemos quedar en un momento histórico, aunque si hubiéramos sido personajes de esa época, hubiéramos estado ahí bailando. La bronca con la teología es querer quedarse con los patrones de otras épocas, pero hoy día, con la relatividad y todo lo que hablamos, decimos a lo que menciona Arturo, ¿no? Esos textos son un tejido de ideas que se iban desarrollando en la misma escritura, y voy a sonar hereje, y que siguen desarrollando después de tener la escritura, porque la escritura, por decir, ya vienen las Olimpiadas y en el nado sincronizado, las mujeres tienen la capacidad de salir arriba de la cintura como delfincitos sin sostenerse de nada, pero uno que apenas no se ahoga, pues apenas saca el pescuezo, ¿no? Con eso ilustro, en mucho de la Biblia apenas sacamos el pescuezo, y con lo que es de Dios y todo su saber, son como delfines que asoman hasta arriba de la cintura, y nosotros estamos nada más asomando el pescuezo. O sea que la Biblia no es exhaustiva, no nos dice, puedes salir como delfín hasta acá, no, nos deja apenas asomando la nariz, porque es selectiva, nada más nos menciona ciertos puntos y en ciertos momentos, y luego no son tan concluyentes. Entonces, regresando a esto, y si digo, bueno, es que, mira, para acabarte de sacar venta, pero es que me gusta que mis ovejas craneen. Todo en la iglesia es pecado, como todo en la iglesia es virtud. Es más, hay mensajes bien pecaminosos. ¿Cómo? La cosa es, ¿qué es lo que dice? ¿Es pecado? No necesariamente, pero ¿qué actitud trae? No sabemos del exponente qué rollo traiga interno. Y ese rollo interno
nos referimos? ¿Qué cosa oculta? ¿Qué amargura? ¿Qué motivación? Mira, puede haber hasta lascivia al estar predicando y viendo a una mujer hermosa y luego nos tocó en Cancún, creo, ¿no? Que nos decía el pastor que las regresaba de la iglesia porque iban vestidas así muy acá. Y otro dijo, no, pues yo no las regreso, yo más bien las siento adelante. O sea, yendo así bien gruesos con lupa, si el Espíritu Santo nos proyectara en un servicio transparente todas las almas reunidas, quién sabe qué veríamos. Porque a lo mejor incluso uno trae encono, y no solo contra alguien de la iglesia, sino contra la familia, contra cosas. Es que es pecadora. La idealizamos y luego decimos como cuando nos damos la bienvenida, ay, qué padre, nos queremos. Sí, también es cierto, pero no puedo. Es como una gelatina de mosaicos, de cositas. No puedo separar las cosas, todas vienen pegadas. En la iglesia hay virtud, hay santidad, sí, pero también hay pecado. Y viene mezclado. ¿Cómo lo separo? ¿Me explico? Entonces, toda deserción es pecado. Como toda celebración es pecado, porque aún la celebración, es decir, el culto más inspirador, no deja de ser por pecadores. Y vuelvo con sus pecados que no sabemos y que estamos adorando y estamos en ese momento muy contentos y con éxtasis espiritual, pero no dejamos de ser pecadores. Y esto no se habla en un estudio, pero yo sí, porque nos hace pensar y nos hace entender que no existe, como se dice en filosofía, la mentada tabula rasa, que quiere decir un vacío. Vuelvo con los científicos, el vacío absoluto que no existe, porque siempre habrá un elemento igual en el hombre. No podemos decir ahorita estoy perfectamente puro, aunque he confesado, aunque le he dicho yo soy pecador, pues sigo siendo pecador. Vamos, decirle a Dios soy pecador no quiere decir dejaste de serlo en ese momento hasta tu siguiente pecado, con el error que tiene la teología católica, que si tú te confiesas y el Padre te libera del pecado, tomas la hostia de volada, porque me acaba de confesar y antes de que caiga en pecado, ese es el error de creer, ay, ahorita confesé y estoy puro. No, nadie está puro. La sangre de Cristo nos hace entrar pecadores redimidos, pero no dejamos, o sea, tú podrás sentirte bien de conciencia y eso es bueno, pero no dejas de ser pecador, no dejamos de ser pecadores. Esa es la ironía de la iglesia. Por eso digo, aún los mejores servicios son pecados. Entiéndeme, no que ofendan a Dios o que hicimos algo mal. No deja de ser puro, no puede ser puro porque no deja de ser formado por pecadores. Y la deserción es pecado. Ahora, hay diferentes tipos de deserciones. Yo he enfrentado dos antagónicos ante mis cambios de pastorado. Uno fue de México a Jalapa, con Aranday, si te acuerdas de Aranday. Y el otro fue de Jalapa a Zacapu, bueno, y de Zacapu acá, con Marcos, el de Percy. Cuando tomo el pastorado de Jalapa y dejo México, un diácono me dijo, un pastor no puede dejar a sus ovejas, y me echó bronca, me dice, no puedes irte. Y me sentí con carga de conciencia. Y cuando de Jalapa nos vinimos a Zacapu, había hasta caravanitas, se acordarán Yola o Marta, había una bolita de familias que fueron hasta Zacapu para insistir en que regresáramos ya estando en Zacapu. Pero un joven me reclamó, y me reclamó muy feo, me dijo, o sea, que nunca debíamos haber salido a Jalapa. Y la cosa de Zacapu a Morelia también fue un cisma que la gente decía que no. Y todavía nos acompañan un par de familias a dejarnos a Morelia por la cosa del vínculo que había. Entonces, yo he enfrentado eso y he dicho, fue un error haber salido de México, haber salido de Jalapa, haber salido de Zacapu, y tengo que contestar que sí,
como tengo que contestar que no, si me estoy explicando, es que toda decisión no deja de ser santa y pecadora. Sin embargo, ¿qué motivación pesó más? Yo lo que me acuerdo que algunos fue, pues es que creo que ahí es donde decimos, Dios nos quiere, pero nunca te llega un fax, un WhatsApp, un telegrama, un recado, un mensaje de texto que diga de Dios, te quiero allí. Es por fe, uno lo interpreta por fe. A mí me llama mucho la atención cómo en los púlpitos y en nuestras conversaciones decimos, es que es voluntad de Dios, es que es de Dios. Yo siempre me quedo, ¿y cómo sabes? O sea, y es que la gente, entiendo, siente que Dios quiere eso, pero yo pienso, ¿cuántas veces se toma el nombre de Dios en vano diciendo es que es la voluntad de Dios o que Dios quiere? Al final, nada deja de estar fuera de su voluntad. Lo entendemos en su absoluto. Pero en la realidad del pecado, ¿cuántas veces mi decisión es como que vuelve, ¿cómo se dice en el Google? Cuando te saliste de la ruta y tiene que volverte a meter y agarra otra ruta, reprograma, o que se oye en el Google que tú ibas por ahí y te saliste donde no y se oye y vuelve a darte instrucciones la maquinita, ¿cómo se llama? No lo escucho yo normalmente. Reubica, ¿no? Redirecciona. Gracias, redirecciona. Tú vas oyendo las instrucciones y en vez de salirte donde dijo, te pasaste, se oye que vuelve a hacer algo y ya te dice, no, en la siguiente vuelves a meter, redirecciona. Entonces, aquí entra la voluntad corrupta del hombre, ¿no? ¿Cuántas veces mi decisión ha hecho que Dios tenga que hacer redirecciones, aunque no deje estar nada fuera de su voluntad, pero interviene el hombre? Esas son de las cosas más fantásticas que uno puede decir manejando su idea de Dios. ¿Hasta dónde Dios y hasta dónde yo? Sí, me ha dado jariz, talentos. ¿Hasta dónde Dios? ¿Hasta dónde yo? Y es fabuloso porque vamos a concluir que siempre es Dios, pero también te deja intervenir. ¿Y cuántas redirecciones? Yo diría, para pasar a otro asunto, la deserción no deja de ser pecado, como muchas cosas que hacemos en la iglesia, que no quiero decir que sea fornicación, adulterio o robo, no, sino que no somos puros, pues, que estamos aquí, que dentro de lo santo hay pecado. Pero la deserción, según la motivación por la que deserta la gente en una congregación, puede ser la razón que pueda evaluar el Señor, ¿no? Porque puede haber, miren, no hay iglesia que no sufra deserciones. Y se sufren porque el pastor ya no me gustó, porque el hermano no me gustó, porque no me gustan los servicios, porque lo que ustedes gusten. Pero aquí hay otra ironía. Esta ilustración del pasto ajeno, ¿no? Que dice uno que, ay, mi jardín no me gusta, tiene gusanos, hierbas, tengo que podarlo. Ay, pero el jardín del vecino tiene flores, está bonito, tiene abejitas, pajaritos. Ay, qué bonito jardín. Y el día que le toca ir a ese jardín a trabajarlo, se da cuenta que tiene hierbas, gusanos, ¿no? O sea, pero es la idea del jardín ajeno. Entonces, dentro de la vida de las iglesias, donde pues no se firma contrato y esas cuestiones, en algunas sí, y ciertos compromisos, pero de manera general, pues siempre se ve el jardín ajeno como más bonito, pero ya estando ahí en un rato, verán que es igual o a veces hasta peor. Pero aquí hay otra cosa. Decimos santidad. Yo prefiero decir discipulado, ¿no? Porque santidad nos da la idea. Nos da la palabra santidad, nos da la idea de perfección, porque eso lo traemos del sincretismo, del catolicismo, ¿no? Que es muy santo. Por eso no me gusta santidad, sino prefiero discipulado, que es perfectible, creciente. Dentro del liderazgo de las iglesias hay una cosa que hay que atender,
yo he estado insistiendo mucho por años en convenciones y en todo, que si bien es cierto que al pastor no se le pide un decálogo así, sino recomendaciones que no se abriago y así, hay una muy importante que dice que gobierne bien su casa. Y entendemos que ese es el papel, que es el rol de mujer y hombre, ¿no? Pero le da la Escritura como cabeza al hombre la responsabilidad última de un hogar bien gobernado. Dice que sus hijos no estén de borrachos y de mujeriegos y esas cosas. Y su mujer respetuosa y casta, o sea, una mujer propia. Y ustedes saben, como yo sé, que en iglesias, desde el matrimonio se han visto cosas extrañas, como hijos con muy mal testimonio, o como mujeres dominantes y chismosas, pues al fin tengo que decirlo, que crean problemas dentro de las iglesias, ¿no? Bueno, no se diga de los hombres, también los pastores hemos sido muy indiscretos, han llegado gente a decir, oye, fíjate que esto, y lo ventila desde el púlpito. Entonces, pues sí, son cosas muy raras. Pero es el ejemplo que uso para hacer ver que si desde ahí empezamos con cosas raras, pues ¿qué no se va a ver en la congregación? Si la casa del pastor es de cristal, dicen de como vendían gelatinas cuando era chavito, ¿no? Que eran así en una cosa de puro cristal y se veían las gelatinas. Ah, sí, decía Conchita en Zacapu, la casa del pastor es de cristal, ¿verdad? Entonces, pues todo se ve. Y si desde ahí empezamos raros, pues se extiende a la congregación. Entonces por eso digo, sí es santa, pero es pecadora. Y toda la motivación, Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere, sí, en el reino, pero igual en el cuerpo local, y por ratos, o por épocas, o por traslados de otra ciudad, o por tomar ministerios, o porque la gente se aburrió, se cansó, se disgustó, se decepcionó. O sea, es un toma y daca de factores que mi mejor conclusión es decir, pues que Dios tenga misericordia, porque fíjense, hace muchos años, de algunas gentes que manejaban cosas de inversión y de empresa y así, decían que la banca es noble, el banco, el negocio de los banqueros es noble. Y decían, porque todos los sistemas bancarios, en aquel entonces, hace más de 40 años, todos los sistemas bancarios de operación, sistemas operativos, sistemas contables, sistemas automatizados, sistemas de información, relaciones públicas, relaciones humanas, dice, todo lo que forma la banca está chueco, está mal, y de hecho, asesores es la gente que entra, en aquel entonces ya no sé ahora, pero entraba a arreglar, y hacía flujos, diagramas, entrevistas, documentos, ¿no?, de operación para optimizar pues todo y tirar. También había muchas cosas que sí encajaban y no. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si decían esos cuates, la banca es noble y a pesar de que está con las patas, sigue adelante y hace dinero, pues la iglesia es más noble, porque la iglesia compuesta por pecadores, con apostasía, con deserciones, con un montón de cosas, donde también hay virtud, santidad, culto, servicio, ministerio, la bonito, pues no deja de ser pecadora como santa. Y es un negocio muy noble porque pues el patrón es Dios y la ha hecho sobrevivir más de 2000 años con toda la ironía de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces la feliz conclusión de esto es que nos vamos a echarle ganas apreciando nuestra creación y que Dios nos ha puesto en un cuerpo específico también como en el reino. Y termina Pablo con esto de son todos apóstoles, son todos maestros, como diciendo, pues hay que respetar la función de cada cual, ¿no? No pasarse de listos ni de lanzas, sino respetar lo que cada quien en el cuerpo, como Dios lo puso, pues está ministrando. El respeto al colaborador y su quehacer, donde por eso dice el apóstol, ¿no? Los que ayudan, los que administran, los que predican, los apóstoles, ¿no?
todos tienen la misma función. No, hacemos diversidad de cosas. Bueno, pues entonces, respétense. Y el respeto, como vamos a abrir la próxima semana, primero Dios, empieza con el capítulo 13, ¿no? Pues es en el amor. Que Pablo va más como un carro que no está alineado hacia el don de lenguas, ¿no? No, hombre, eso del jariz, de lenguas lo están usando mal, pero nos sirve para entender lo anterior, que el respeto en el amor pues hace que la iglesia sea más llevadera, siendo pecadora y santa a la vez. Diría Clavillazo, me vacié. Sí, qué milagro. La presencia de Dios. Sí. Que decía, ¿quién decía el tejido con Uriega. Sí, es lo que... Bueno, tan. Muy bien, gracias, Pa. De nada.